Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza, Classic 106.9 FM.
Jaded, Aerosmith, fuerte abrazo, pero muy fuerte, entrañable. Acuérdense que el viernes salimos a calle, una vez más nos vamos a encontrar. Decidido lugares, el punto o el epicentro para vernos es Sendero. Ahorita que platique con el equipo de promociones se define el lugar y ahí nos vemos. Bueno, la plática para el trayecto marca registrada que traigo el día de hoy con ustedes es buenísima. Bueno, a mí me causa mucha nostalgia, emoción y también trauma al mismo tiempo. Fíjense, vamos a platicar de la manera en que nuestros papás nos levantaban para ir a la escuela. Fíjense la diferencia de tiempos. Por ejemplo, hoy los psicólogos, los especialistas dicen, te voy a platicar cuál es la manera en que hoy se debe de levantar a los niños para ir a la escuela. Dicen los especialistas, hoy día para despertar a un niño para ir a la escuela de forma suave y efectiva, es recomendable usar un despertador con luz o un sonido suave. Evitar despertarlo abruptamente. Hablarle con calma y dulzura antes de levantarlo por completo. Y luego fíjense lo que dicen. Además, es beneficioso establecer una rutina matutina consistente. Asegurar que el niño duerma lo suficiente y evitar desvelos y que utilice dispositivos electrónicos antes de acostarse. Bueno, ese es el santo grial de la levantada, ¿no? Pero vamos a viajar a nuestro tiempo. Vamos a viajar a la escuela primaria cuando íbamos en los 80, ¿no? Fíjense que todavía yo, jóvenes, utilizo la misma manera de levantar a mis hijos. Bueno, ya no lo hago. Ya están en facultad, 2 de ellos en carrera. Y mi hija está en preparatoria. Pero aún así a mi hija de pronto sí utilizo las mismas frases que mi papá utilizó conmigo toda la vida. Esto que acabo de platicar es una fantasía. Voy a ser muy realista. Yo sé que hay mamás que de pronto pueden llegar, chiquito, amor del cielo, pedazo de vida, levántate, vámonos a la escuela. Puede ocurrir que alguien tenga esa suerte maravillosa, ¿no? Tan hermoso que te ves dormido, pero tiene que el mundo conocer tu vida. Levántate, vamos, anda. No. Jóvenes, mi papá entraba a la recámara, abría todas las... Bueno, había una sola ventana, porque una ventana en donde entraba el sol, pero como casi siempre de madrugada, no sé por qué razón la abría y hacía un ruido muy fuerte. Y empezaba a decirnos, fuerte, gritándonos, que todavía lo uso hoy día. A la escuela, empezaba de menos a más. A la escuela, a la escuela, a la escuela, a la escuela. Y te empezaban a mover los pies y te empezaban a mover la cabeza. ¡Órale, órale, a la escuela! Y hoy día, hace poco me reía solo porque así levanté a uno de mis hijos que se quedó dormido para ir un sábado a la facultad. ¡Ey! ¡A la escuela! ¡A la escuela! Y me dice mi hijo, papá, ¿por qué despiertas así a la gente? Porque así debe de ser, le digo. Así me enseñaron a mí. Hoy vamos a platicar de esto en la plática para el trayecto. ¿Te acuerdas cómo te levantaban para ir a la escuela? Hoy que muchos niños y jóvenes están regresando a clase estas semanas, ¿cómo te llegaron a despertar? Fíjense, Arturo, lo que me comentó, ¿eh? Esta es una gran historia de Arturo Guerrero. Dice Arturo que su mamá entraba a la recámara y los veía dormidos ya muy cerca de la hora de irse a la escuela. Y su mamá no batallaba. Ella iba al patio, abría el patio y metía un perro gigante que tenían. Y entonces le decía al perrito, atácalos. Bueno, no tanto así, sino levántalos. Y el perro se iba sobre ellos, sobre la cama, y los empezaba a lamer en la cara. Y así era la manera en que se despertaban. Había papás que incluso te ponían agua fría, o de plano. Yo llegué a tener amigos que de plano, y esto es de verdad, la dulzura era que jalaban la sábana a los papás y órale, hasta el suelo para levantarte. Lo que dice esta manera de despertar a los niños el día de hoy, afectivamente, suavemente, con luz tenue y con palabras hermosas, hijo, si alguien está haciendo eso, creo que somos realmente de otra generación. ¡Arriba! Esto es el Ático, la cultura radiofónica. Qué buena plática por el trayecto. Ya están llegando tus historias que van a ser muy divertidas seguramente, porque eso de pedazo de cielo que Dios me dio, levántate. No, yo creo que poca gente hará eso. Las que lo hacen o los que lo hacen, felicidades, ¿eh? Felicidades, porque fíjense, me dice Arturo, y es cierto. Era golpear la cama, era a la escuela, a la escuela. Tengo tan grabada esa frase de mi papá, pero no lo decía así, ¿eh?
Mi papá siempre tenía una voz fuerte. Y entonces, y te movía de la cama, ¿no? Y es cierto, había mamás que si no te levantabas no batallaban. Te tomaban del brazo y te llevaban directo a la regadera y vámonos. Y luego aparte, jóvenes, aparte, híjole, éramos unos guerreros de verdad. Qué diferentes somos como papás. Porque te levantaban horrible, eso es la verdad. Y luego te mandaban sin desayunar. Y luego, oye, para el recreo, ¿qué recreo ni que nada? ¡Órale! Entonces toda la mañana estabas prácticamente en ayunas, mal despertado, con los pelos parados. No. Sí, fuimos de verdad esta generación extraña. Carlos me dice, te saluda Iván Hernández de Tampico. Se ríe y me dice, mi padre me levantaba, ya sabes, pero con un órale, hijo de tu mal, por la cual ya te imaginarás quitándome la colcha cada vez. Nada que ver con ahora. Saludos. Yo no sé si hoy las mamás o papás sí están haciendo eso de que qué hermoso niño que se levantó. Mi papá nos despertaba haciendo el almuerzo, sonaba la chicharra, la cuchara de peltre, con el sartén de peltre, o cuando nos hacía jugo de naranja, exprimía manualmente la naranja, qué rico, y para que saliera el jugo lo tapaba y destapaba haciéndolo sonar, como avisándonos, ya es hora, y nos levantábamos. Era la señal, la mágica señal. Me dicen, mi madre nos levantaba primero suavecito, con una almohada, moviéndonos despacio. Si eso no funcionaba, abría la cortina para que entrara el sol a plomo para despertar. Gracias por esa combinación de GNR y Aerosmith. Sí, son dos grandes discos y grandes bandas, ¿no? Están llegando muchas historias, jóvenes. Yo creo que muchos pasamos por el despertar maléfico. Buen día, Carlos. Mi nombre es Esteban Martínez y te comparto que mi mamá, que en paz descanse, nunca batalló conmigo para despertarme para ir a la secundaria. Ya que en la primaria estuve en la tarde, pues sí, saludos y por favor enviar los 4 stickers. Los 4 stickers van para allá. Pues, ¿cómo te levantaban? Buen día, Carlos. En mi caso me dieron un despertador desde primaria y solo debía levantarme. Ahora que soy papá, yo sí les empiezo a hablar con cariño a los niños que se levanten, pero no lo hacen. Y entonces acabamos a la carrera con el rápido, ya levántense, ya muévanse. Sí, porque empezamos así, ¿no? Yo creo, yo a mis hijos no, lo voy a confesar desde que levantaba a la escuela, a los pobres. Y luego todavía un día mi papá se da cuenta que los levanto así y me dice, ¿por qué los despiertas tan feo? Fíjate. No, todo mal, jóvenes. Buen día, Carlos. Mis papás me compraron una alarma y en automático me despertaba. Iba al baño y bañarme. Y ya tenía listo el licuado, me iba a la escuela. Qué buenos tiempos. Bueno, a ti sí te querían, mi querido ingeniero Eliud Gámez. Pero sí te trataron muy bien. Cuando me iba de fiesta, a mí me levantaban con canicas heladas. Ah, caray, eso es nuevo. Mi mamá las tenía en el congelador y me las aventaba en la espalda. Me las ponía en la espalda. Oye, pues eso es una buena técnica, ¿eh? La voy a utilizar con mis nietos, si es que llego a tener pronto. A mí me despertaban a chanclazos, Carlos. Y ni así me despertaba. Seguía acostada y soñaba que ya se me había despertado y que ya estaba bañándome, que ya estaba arreglándome, pero estaba soñando. Y luego ya de que me despertaban, lloraba porque me daba cuenta de que ya se había hecho tarde. Y no alcancé pan de dulce, que me gustaban mucho los cochinitos. Era todo un drama. Me llamo Flor Álvarez. Bueno, pues, gran plática para el trayecto porque, como siempre he dicho en este programa que nos enlaza cada vez más, todos pasamos por ahí. ¿Cómo te despertaron? Compártelo en la plática para el trayecto. Jesus He Knows Me, gran clásico de la banda Genesis, ya en la época o en la etapa de Phil Collins, después de que Peter Gabriel, o el mejor llamado por su alter ego Britannia, dejara la banda, ¿no? Bueno, me están enviando primeramente un saludo para Gonzalo Hernández Charles, que nos sintoniza esta mañana. Hijo, este tema nos ha conectado muchísimo, esta plática para el trayecto, porque cómo nos levantaban, cómo nos decían, cómo nos ponían o nos decían en la mañana que nos fuéramos a la escuela, ¿no? Buenos días, Carlos. El santo nuevo grial para levantar, qué risa la verdad. A mí me despertaban con el corrido de Monterrey. ¡Ay! A todo volumen, de veras. Lo pasaban a las 6 de la mañana en un canal de televisión. Gracias a Dios teníamos la televisión en cada cuarto y mi papá llegaba y prendía la televisión y a todo volumen y también prendía todos los focos. Y el corrido de Monterrey nos mandaba a la escuela.
Buenos días, Carlos. Qué bonito se escucha eso para levantar a los niños. A mi hijo sí le hablamos con unos gritos. Se llama Danilo. Se escucha en toda la casa. ¡Danilo! ¡A la escuela! Es que es la realidad, jóvenes. Gracias por compartir. Sí, es que eso que es el arquetipo de cómo levantarlos. Imagínate al pequeño Danilo. Danilo, rey del amor. Levántate, pequeñín. Y Danilo, no voy a ir. Sí. Y luego la típica frase, 5 minutitos, 5 minutitos. Y nadie se quedaba ahí. Dice, yo aún les digo a mis hijos, ya grandes, ¡arriba, Juan! Buen día, Carlos, excelente martes. Yo recuerdo que las mañanas eran gritaderas, y a las carreras. O también despojarte de la cobija, a veces con tacto, a veces sin tacto, a lo loco. O la infalible, el reloj radio, que de alarma era horrible. Aún me da cierto malestar escucharla. Te mando un entrañable abrazo, César Jaramillo. Sí, César, pues así era. Feliz cumpleaños a mi esposo Víctor Morales Adame. Felicidades, Víctor Morales, de parte de tus hijos y tu esposa, que te quieren muchísimo. Pásala muy bien el día de hoy. Buen día, como siempre, excelente tu programa. Muchas gracias. Apenas van 20 minutos. Y mi mamá nos despertaba con el ruido de las cacerolas de la cocina, porque nuestra casa era muy pequeña, y con la frase, se me levantan ya, porque yo no los traía desvelándose en la noche. Y me voy a ir a trabajar, y si no se levantan, decía mi madre, a ver quién les hace desayunar. Era la mejor manera de despertarte todos los días. Saludos y un gran abrazo, ¿no? Me dice otra escucha, buen día, Carlos, mi nombre es Liliana Salas. A mí y a mi hermano, mi mamá nos despertaba gritando desde la cocina, Eduardo y Liliana, el tiempo no se detiene. Eduardo y Liliana, ya son las 7:30 de la mañana. Siempre eran las 7:30 cuando apenas eran las 7. Eso también lo hago mucho yo. Cuando levantaba a mis hijos que tenían que entrar a las 7:40, les decía, después de que a la escuela, les decía, son las 9. ¿Qué? Son las 9. Y eran las 7 de la mañana. Bueno, pues así nos enseñaron y así lo transmitimos. Me dice, yo a mi hijo de 7 años sí lo despierto diciéndole, papi, ya es hora, ándale. ¡Qué padre! Te desvelaste, ¿verdad? Ni modo. Yo lo hago diferente. Buen día, Carlos. Mi papá nos gritaba, órale a despertar a la escuela. Aquí no quiero burros. Qué frases tan icónicas, ¿no? Con tanto cariño. Hola, Carlos. Buenos días. Buen tema. Soy Efraín. Te escuchamos en la Ciudad de México, pero ya radico acá en Monterrey desde hace algunos años. Y la manera en que me despertaban a mí, yo soy generación del 76, sí era muy brusco al despertar para ir a la escuela. Era algo así como abrir la puerta del cuarto duro para ir y con voz firme y muy fuerte, ándale, ya pararse, ya párate, ya son las 6. Y a la escuela, ándale, órale. Y así gritos durante toda la mañana. Bueno, voz fuerte, ¿no? Carlos, mi papá dormía en la recámara de abajo y nosotros en la de arriba y siempre nos despertaba golpeando fuertemente el techo con un palo. Y nos asustaba muchísimo. Híjole, es que de veras, me da gusto saber que no soy el único que pasé por ahí. Carlos, mi mamá sí nos daba besitos y eso. Y al ver que no había respuesta, suavemente nos jalaba cada uno de los dedos de los pies hasta que tronaba cada uno de los huesitos. Era aterrador, pero nos despertábamos. Buen día, Carlos, soy Juan. Mi mamá era la encargada de despertarnos. Solo decía, ya levántate, báñate y almuerza, ya está servido. Pero la inolvidable vez que me despertó y me dice, ¿vas a ir a la escuela? Porque está nevando. Yo dormido creí que había entendido mal y, oh sorpresa, estaba nevando aquella nevada de 1967. Padrísimo, ¿no? Buen día, Carlos. Mi papá nos levantaba a la escuela pegándole a la pared. Soy Samantha. ¿Le puedes mandar saludos a mi hermano Marco? Claro, saludos, Samantha y Marco. Buen día, Carlos. Saludos a todos los fanáticos. De niños, todos mis hermanos y yo éramos muy sensibles. Mi madre decía, levántense, y nos levantábamos. Eso fue hasta los 14 años. Luego entré a un colegio militar a los 15 años y ahí todas las madrugadas eran con un clarín, una trompeta, que nos despertaban a todos. Imagínate el cambio. Gracias. Mi mamá nos prendía el foco y lo apagaba. Y luego apagaba el abanico y ponía la televisión a todo volumen en las noticias. Y así nos invitaba a levantarnos, me dice Héctor. Buen día, Carlos. En mi caso, la primera llamada para despertar era muy buena. Pero era una buena patada donde cayera. Y si no daba resultado, un buen vaso de agua fría
Y al regresar de la escuela era lavar la sábana porque por mi culpa se había mojado. Buen día. ¿Envías el sticker de la semana? Va. Saben que me da mucho gusto y les agradezco muchísimo. No sé cuál es la terminología correcta porque soy muy ignorante del tema de las redes. Pero veo mucha gente que en su WhatsApp está poniendo como foto de perfil, ¿será? El icono de soy fanático. Gracias, de verdad. Veo a mucha gente que ahora veo los mensajes, lo está colocando en su teléfono. De verdad me da mucho gusto para que puedan participar muy pronto. Carlos, a mí me despertaban en mi cuarto con la televisión. Mi papá me despertaba entrando al cuarto prendiendo la tele con un canal de música regional que no me gustaba y lo ponía a todo volumen. Los gritos en la mañana para irnos a la escuela. Se escuchaban prácticamente en toda la cuadra nuestros nombres, una y otra vez. Es el Ático, el programa que realmente se conecta contigo. Mi papá tomaba un mechón de mi cabello y me lo ponía en la punta de la nariz, me hizo una escucha, para que me diera cosquillas y estornudar. Solo de recordarlo ya estornudé y así me levantaba Carlos para ir a la escuela. Buen día, Carlos. ¿Me puedes pasar el primer sticker? Claro que sí. Ahorita vamos a enviarlos. Yo tenía el poderosísimo despertador chino que hacía un pitido imposible de soportar, me dice Héctor. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Te saludamos desde Toluca. Mi nombre es Carlos o Charlie. Te comparto mi historia. Coincido con la mayoría de los que estamos escuchando el programa. Igual me jalaban con todo y sábanas para abajo. Y vámonos a la escuela. A la escuela, a la escuela. Y si así de plano hacías, no querías ir, te hacías bola en la cobija, en el suelo, o es con agua en la cara, o como tú dices, sin desayunar. Y pues bueno, esa fue mi adorable infancia. Y pues la verdad no la cambiaría por nada, ¿eh? Saludos y te escuchamos todos los días acá en Toluca. Gracias, fuerte abrazo, precioso Toluca. Buen día, Carlos, y a todos. Quiero los stickers. Ahorita los enviamos. Carlos, excelente día para ti y todos los que vamos escuchándote. Mi mamá, gracias a Dios, aún vive y tenía la costumbre de despertarnos diciendo, ya son las 6, pero gritando, cuando apenas iban a ser las 5 de la mañana. Era su costumbre despertarnos media hora o una hora antes de la hora que tendríamos que levantarnos y con eso aseguraba que estuviéramos despiertos a la hora necesaria. Me dice Edgar García. Yo me despertaba solo, mis papás nunca batallaron. Saludos. Bueno, qué bien. Yo no. Buen día, Carlos. Yo no recuerdo bien cómo me despertaba mi mamá, pero sí creo que era tranquilo. Mi nombre, ya levántate, que se te hará tarde. Ah, bueno, esas son buenas historias también. A lo que dicen los psicólogos, me dice una escucha. ¿Qué tal? Soy Rigo Carrillo. Oye, mi anécdota es la siguiente. Una vecina le hablaba desde la planta baja hasta el segundo piso a sus hijos y nada más le gritaba a María, Pepe. Entonces escuchaba yo a la vecina y decía, ¿cómo gritaría la vecina? Porque yo la escuchaba y decía, ya es hora de despertarse. Ella era nuestro despertador en aquel entonces. Los gritos de esa vecina. Buen día, Carlos. Mi papá usaba primeramente una primera llamada. Arriba, ya es hora. Segunda llamada, ya. Y ni poco de agua en la cara o cabeza, ¿eh? Nunca hubo una tercera llamada. Me dice, y un poco de agua en la cara o en la cabeza en la segunda llamada y nunca llegamos a la tercera llamada. Buen día, Carlos. Yo, como mi mamá, les canto una canción desde niñas. Ahora tienen 22 y 15. Arriba, Juan, y es fecha que lo hago. A mí no me despertaban mis papás, yo lo hacía sola. A mí, reloj siempre le ganaba. Yo era el de metal con 2 campanas y sonaba fuertísimo. Entonces, mejor le ganaba. Saludos de parte de Julie. Gracias, Julie. Regresaron mis traumas con este tema, Carlos, y se ríe mi escucha. Yo, la verdad, siempre he sido una persona a la cual le cuesta mucho despertarse. Mi mamá siempre entraba a hablarnos despacio, pero terminaba por levantar la voz porque yo sí de plano era un caos. Después nos regalaron un despertador, el más ruidoso del planeta que te puedas imaginar, así que me despertaba pero asustada con el ruidazo, al grado de que en varias ocasiones hasta se me bajaba la presión del susto. Bueno, buen día, Carlos, y mejor semana. No había una sola manera de despertarnos, solo que ya en la secundaria mi mamá sí nos regañaba, al menos a mí, por dormirme con el uniforme puesto. Y pues ni desayuné, ni el desayuno alcanzaba.
Saludos y te encargamos los stickers. Jóvenes, me dicen por acá, era un tema vestirte con el típico uniforme. Ya es tarde, ya desesperado te ponías las calcetas acostado y un vaso de huevos semicrudos o un licuado todo apresurado. Así salíamos corriendo a la escuela entre regaños y algunos gritos tempraneros, ¿no? Bueno, pues afortunados a los que sí, sus papás tuvieron esa paciencia de, aunque no se despertaran rápidamente, hablarles dulcemente al oído. Pero nosotros pasamos por ahí diferente. Platícame cómo te despertaban tus papás antes de irte a la escuela. Muy temprano, te echaban mentiras con la hora, te amenazaban de que ya era muy tarde, o simplemente un vaso con agua en la cabeza. El ático de Classic. Accidentally in Love, de Counting Crows en la cultura radiofónica. La plática para el trayecto de hoy se ha puesto muy interesante. Hay muchas historias, gracias por compartirlas con nosotros. Carlos, mi mamá nos despertaba diciendo, ya levántense, ya es hora. Y si no importaba más bien me dicen que estuviera lloviendo y el camino estuviera inundado. Aún así nos mandaban a la escuela. Solo nos cubríamos con una bolsa, es verdad. Teníamos esa tecnología que la creatividad y la innovación nos daba en base a la necesidad. Recuerdo que mi hermano, si le hacían de todo, me dice, te escucha, porque no quería levantarse, lo tenían que sacar arrastrando prácticamente de la cama y hasta lo bañaban con agua fría para poder ir a la escuela. Incluso mi mamá decía, le voy a hablar al maestro, si no te da vergüenza. Y bueno, pues eran parte de lo que nos ocurría. Carlos, buenos días, mi mamá nos levantaba por niveles. Me dice Carlos Flores, primero con una voz suave, que iba aumentando hasta llegar a una voz fuerte o gritos. Solo los fines de semana sí nos levantaba con los respectivos ruidos de limpieza. Lamentablemente, mi madre ya no está en este plano terrenal, ya se reunió con mi padre. Este mes de mayo va a ser difícil. Saludos para todos. Saludos, Carlos. Y bueno, pues yo creo que al traer estos recuerdos, estos momentos que parece que fue ayer, ¿no? Que nos levantaron así. Llega toda esta nostalgia. Excelente día, Carlos. No sé si alguien se acuerda del reloj que traía el canto de un gallo. Eso me acuerdo porque mi mamá me lo regaló y es el que usaba en la primaria para despertarme. Más bien era mi despertador en la primaria. Saludos a todos en Classic. Buen día, Carlos. En nuestro tiempo de niños, mis padres nos despertaban con el ruido de la televisión por las mañanas, cuando la encendían a todo volumen para ver el noticiero, antes de llevarnos a mi hermana y a mí a la escuela. Por cierto, en una de esas mañanas, específicamente el martes 9 de diciembre de 1980, debido a ese despertador que era la televisión, me enteré de la trágica muerte de John Lennon, ocurrida una noche antes. Híjole, qué recuerdos, qué momentos. Buen día, Carlos, soy Lalo Flores. Yo recuerdo que mi despertador en radio era de casa y a las 6 de la mañana era escuchar el himno nacional a la hora de levantarse. Soy fanático, me regala los stickers, claro. Hola, buen día, he escrito en varias ocasiones para poder conseguir mi sticker. Añoro ir a la fiesta del ático. Bueno, aquí. Oigan, les tengo una información que me acaban de brindar muy importante, que creo que es importante que la tengan a la mano. Vamos a mover la fecha una semana después. Me acaban de hablar, de hecho, del lugar del Café Iguana, porque me están comentando, yo no sabíamos, les están comentando apenas a ellos hoy, con una notificación oficial, que va a haber elecciones ese fin de semana. El fin de semana del 31 de mayo, que es sábado, yo creo habrá elecciones el domingo, y de este tema del Poder Judicial, entonces les prohíben abrir ese fin de semana. Y me dicen, bueno, vamos a moverla una semana más. Será el sábado 6 de junio, me están notificando hoy, en este momento, para que lo vayas agendando. El 7 de junio, sábado 7 de junio, ahí nos vamos a encontrar en ese mismo lugar, a la misma hora, pero pues nos están haciendo este cambio muy a tiempo, por cierto, porque falta más de un mes para el evento. Apenas íbamos a iniciar la promoción formal y tal, pero te lo paso de una vez. Como quiera, ahí nos vamos a reunir y nos vamos a ver. Buen día, Carlos. A mí me jalaba mi papá del dedo gordo del pie para despertarme. Gracias. Me dicen por acá, hola, Carlos, buenos días. A nosotros nuestros papás nos levantaban prendiendo el foco y nos decía, arriba, niños. O también, disculpa la expresión,
Arriba los blanquillos tibios, decía, por no decir la palabra. Bueno, también recuerdo que las mañanas mi padre escuchaba a Don Robert en la RG 690 y si mal no recuerdo empezaba muy temprano y nos lo ponía a todo volumen para despertarnos. Buen día, reportándome en la oficina, amenizando el ambiente, pudieron mandarme los stickers. Y a mí mi mamá le gustaba levantarme para ir a la escuela bien temprano. Decía, arriba ya son las 8 y realmente eran las 7 de la mañana. Me dice, hay muchas historias. Carlos, buenos días. Fíjate que a mí me levantaban los gritos de los amigos de la cuadra que estaban conmigo en el salón. Y aparte mi tía y mi mamá, órale, levántate allá, arriba, a la escuela. Bueno, pues gracias por las historias que nos envían. Carlos, buenos días a nosotros, nuestros papás. Siempre nos enviaban con el foco encendido. Gracias. Carlos, buenos días. Te saludo y comento que en el caso de mis hermanos y un servidor, nos levantaban con un toque de clarín tipo militar aproximadamente a las 5:30 de la mañana. De ahí teníamos 30 minutos para bañarnos, cambiarnos, desayunar, ya que a las 6:30 de la mañana teníamos que ya estar saliendo para llegar a tiempo a la escuela. En ese entonces nos parecía bastante exagerado ese método, pero hoy en día seguimos agradecidos pues nos forjó una disciplina que nos ayudó mucho para nuestra vida profesional y personal. Un abrazo y excelente día. Cuando me fui a vivir lejos de Monterrey un tiempo a la Unión Americana por trabajo, añoraba que me despertaran mis papás muy temprano. Descubre los clásicos conectándote con El Ático. Classic 106.9 FM.